Quisiera presentar ahora a la doctora Luján Comas. Ella es vicepresidenta de la Fundación ICLOVI, licenciada en Medicina y Cirugía, especializada en anestesiología y reanimación. Ella trabajó con la vida y con la muerte como anestesista en cirugía cardíaca en situaciones de alto riesgo. Ha participado en intervenciones extremas donde ponen al paciente a punto cero, es decir, cortan circulación, el corazón y los pulmones, donde los parámetros vitales quedan en cero a través de la congelación. Ella lo puede explicar mejor. Ella es autora del libro ¿Existe la muerte? Ciencia, vida y trascendencia, junto a Angie Carmelo. Y bueno, se interesó por la muerte desde temprana edad a través de circunstancias personales, donde, no sé si usted quiere contarlo, pero bueno, hemos sabido que ha tenido una circunstancia muy particular con su esposo también médico, que lo diagnosticaron con un cáncer que no tenía cura. Entonces, primero que nada, agradecerle esta conexión, doctora Luján, y bienvenida. Bueno, estoy feliz de estar aquí con vosotros. Gracias, Laura. Gracias, Juanma. Los testimonios que hemos oído han sido muy bonitos. Me han encantado. Y el cambio de estas personas, el cambio de las dos, me parece espectacular, y que hayan tenido la valentía de contarlo, porque esto se suele ocultar, y más cuando es públicamente, que te ve todo el mundo, que te escucha todo el mundo. Entonces, quería agradecerles y felicitarles el explicar su experiencia, porque puede ayudar a mucha gente. De verdad que sí. Yo le quería preguntar, desde la década del 70 hasta hoy, la medicina de reanimación, ¿cuánto ha avanzado? Es decir, salvarle la vida a una persona, ni más ni menos. Sí, yo te cuento, cuando yo empecé, las jeringas eran de cristal y las agujas eran metálicas, pero que se ponían en una solución de alcohol para volverlos a utilizar. No había material desechable. Eso ha sido impresionante. El cambio que ha habido con el material desechable ha sido increíble. Pero no solo eso, los respiradores no tenían parámetros. Si se desconectaba un respirador, tú no sabías que se había desconectado, porque la bomba continuaba ciclando y tú pensabas que el paciente seguía respirando, y no había la monitorización que hay. Los tubos se lavaban, los tubos de intubar se lavaban, ahora son desechables. Perdón. Em, todo, bueno, todo ha cambiado muchísimo, y las maniobras de reanimación, porque bueno, salió el desfibrilador eléctrico y eso cambió todo, porque claro, tú das un chispazo al corazón, que el corazón tiene un mecanismo eléctrico, y ese corazón, como le das un chute, empieza a funcionar. Pero antes, bueno, pues poníamos las inyecciones intracardíacas, hacíamos la reanimación manual y el boca a boca, o con un ambú o un respirador manual. Pero claro, ahora ya casi se pasa directamente al desfibrilador. Incluso está muy bien porque lo tienen en todos los sitios públicos y pueden salvar vidas. Y claro, no tiene nada que ver la reanimación que yo empecé con la anestesia y reanimación que yo hacía después. Como tú decías muy bien, Laura, en cirugía cardíaca, que estaba como anestesista, hacíamos un tipo de operaciones tremendo. No solo que se parase el corazón, que siempre en la cirugía cardíaca se suele parar el corazón con una máquina de circulación extracorpórea, y mientras funciona esa máquina puedes apagar el respirador. Pero en estos casos se paraba el corazón, el pulmón, la circulación, y además parábamos el cerebro. Enfriábamos el cerebro hasta que no había
una línea isoeléctrica, no había actividad. Pero es que además vaciábamos de sangre el cerebro para que el cirujano pudiese coser y no tuviese el inconveniente de la sangre. Entonces, era tremendo, porque aquí vivíamos de la rapidez del cirujano, pero habíamos estado 45 minutos y dices, bueno, es que no hay ningún parámetro que funcione objetivamente, todo está parado, es cero. La saturación de Sí, sobre oxígeno en cada minuto va cayendo. Pero luego veías a las personas al día siguiente, pues que estaban normales y hablaban y entonces te hace plantear una serie de cosas, ¿no? Dices, a ver, si está muerto, está vivo. ¿Qué es lo que da la vida? ¿Qué es lo que da la muerte? ¿Cómo es posible que ese cuerpo, no sé, hay algo que le da vida? Es como un vestido, ese vestido está muerto unas horas, está sin funcionar, pero a partir de un momento determinado entra una energía que le da vida. Entonces te hace plantear cosas y es Yo sí me... realmente interesante, ¿no? Porque dejas de ser un cuerpo, ese cuerpo que te han explicado en la facultad, dejas de ser ese cuerpo para ser un alma que utiliza un cuerpo. ahora Yo vamos a si hablar del me, si me cerebro y de la permitís, conciencia. a, Perdón. a mí me gustaría hacerte, Luján, una pregunta cortita, porque en casos como el de Pamela Reynolds, el de Pam Sí, Reynolds, me llama la atención el sí. hecho de que sin ningún tipo de riego sanguíneo, más que nada porque le habían succionado la sangre del cerebro, tuvo una ECM bastante impresionante. Entonces, desde tu punto de vista, ¿por qué consideras que hay tantos médicos, tantas personas del ámbito científico, que independientemente de que estas cosas sucedan, siguen contemplando que, bueno, que son meras fabulaciones y alucinaciones que no tienen ningún tipo de trascendencia? Porque a mí me sorprende cuando dicen esas cosas viendo todo esto, ¿no? Bueno, pues me encanta tu pregunta. En primer lugar, porque Pam Reynolds, el origen de su cirugía era diferente. Era un aneurisma que tenía en una arteria cerebral. Y yo lo que hacía es cirugía cardíaca, que se había roto la aorta y había que empalmar las carótidas de nuevo a la aorta. Las carótidas son las que a través de la aorta llega la sangre con ese oxígeno y con esa glucosa al cerebro y lo va a alimentar. Si no hay sangre, es como Pamela. Pero además ella tenía los oídos tapados, tenía una serie de... oyendo un ruido en los oídos y Sí, aún así efectivamente. fue capaz de diferenciar todo lo que se habló, lo que utilizaron, todo esto. Y es muy evidente. O sea, hay gente, yendo a tu pregunta, que me gusta, hay gente que simplemente dice no existe, pero bueno, eso no es científico. Lo que tenemos que decir es existe. Lo que no sabemos es cómo puede existir, porque lo que hemos estudiado hasta ahora es incompatible con esto. Pero eso no quiere decir que no, que, que, que descartemos el hecho. No puede ser. Y además, un hecho repetido en todos los países del mundo, en todas las culturas, en todas las edades, en todos los sexos. A ver, hay algo común en todos. ¿Cómo es posible esto? Entonces yo cuando pasa esto, si tú hablas con esa persona, con ese médico, que se niega a verlo, tú le dices, bueno, pero tú has leído los estudios científicos que hay de esto, publicados por distintas universidades de todo el mundo, publicados en revistas científicas. ¿Lo has leído? No, no, es que no me hace falta. Ah, vale. Entonces yo me siento como en Galileo, ¿no? Que Galileo, que como dijo que todo dependía del sistema solar y que era la Tierra la que con todo giraba alrededor del Sol y no al revés, hereje, hereje. Y él solo decía, pero por favor, ¿podéis mirar por el telescopio? Claro,
miro por el telescopio. Y en el telescopio se hubiesen dado cuenta de que tenía razón, pero ninguno quiso. Entonces estamos en ese campo un poquito como entonces. Bueno, Yo hablando creo de que es un telescopio, ejemplo. perdón, doctora, hablando de telescopios, No, me voy a ir con la mira telescópica hasta Benidorm a darle la bienvenida a Rafael Marco. Él es trabajador, padre muy de bien. familia, amante del deporte, del spinning, autor del libro Un sendero bajo mis pies. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo has vivido tu experiencia, qué ha pasado contigo y casualmente hablando del tema de la cirugía cardíaca, creo que es un buen momento para poder hacer un mano a mano con la doctora Luján. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas noches. Bueno, primero decir antes que la doctora Luján acaba de aclararme un montón de dudas que yo tenía con respecto a la cirugía cardíaca. Cuando a mí lo que me ocurrió, pues no se me explicó prácticamente nada, ni de lo que me había ocurrido, ni de las circunstancias en las que ocurrió, ¿no? Entonces, ya antes de empezar, le estoy agradecido por haber aclarado bastante de lo que ver en el plano y en lo que dieron. Si le parece, empezaré a hablar de lo que ocurrió. Yo me encontraba un domingo, esto fue el 12 del 2 de 2012, a la del mediodía. Estaba haciendo una clase de spinning, como era habitual, ya había cambiado varias disciplinas deportivas, estaba un poco cansado y hice fue pues probar una cosa nueva, ¿no? Llevaba unas cuantas sesiones ahí. La verdad es que me gustaba y aquello. Bien. Bueno, aproximadamente sobre las 12 del mediodía, antes sobre las 12 menos 20, en plena clase, pues yo en realidad no noté tan apenas una sensación, una succión interna de que algo pasaba. Pero yo no en ningún momento pensé que aquello podía ser lo que fue, ni la gravedad de lo que tenía. Seguí dando la clase terminó a las 12, solamente al terminar prácticamente, terminé la clase, me dirigía ya hacia la ducha y en aquel momento, cuando me encontraba pidiéndole a un compañero una MP5 que le había prestado, pues bueno, ¿qué ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que yo noté un zumbido muy fuerte en ambos oídos y automáticamente después de aquello fue como si me hubieran puesto un velo de la cabeza a los pies y ya perdí el conocimiento. Fue inmediato, fue rapidísimo. Al perder el conocimiento, yo me veía en un lugar que no instantáneamente pasé de dejar aquella sala donde estaba, que era un domingo, igual había allí, pues podía haber perfectamente 100 personas. Y yo me trasladé a un lugar oscuro, no podía ver tan apenas nada, solo recuerdo, bueno, he de decir que escuchaba lo que a mi alrededor se decía en aquella sala, toda la gente estaba muy, muy alterada, sabían que algo ocurría, que podía ser, pensaron que era una bajada de tensión, alguna cosa normal, ¿no? Para una persona que está haciendo deporte y tal. Y yo podía escuchar lo que hablaban a mi alrededor e incluso en alguno de los casos llegué a contestar, porque me preguntaban, ¿qué te ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? Siéntate aquí y tal, en fin, ¿no? Y podía contestarles en algún momento, pero yo ya no estaba allí. Me había ido a otro lugar, a un lugar oscuro, gris, en el que
no distinguía nada ni de cerca ni de lejos. Recuerdo perfectamente que constantemente miraba a mis pies y no podía verme los pies. No sé si estaba flotando o si estaba en el suelo, no lo puedo. Automáticamente, en ese momento, algo me llegó a mi mente. Yo no creo que me hablaran con palabras, creo que fue algo que fue directamente a mi cabeza, y allí se me dijo que me encontraba, que mi vida terminaba. Se me dijo así rápidamente, que no me preocupara, que no sentía dolor, y de hecho no lo sentía. La verdad es que me encontraba en un plano, no, en una situación en la que estaba feliz, estaba contento, tenía un bienestar que no había experimentado nunca jamás en mi vida, estaba tranquilo. Me dijeron que mi vida terminaba, así de categórico, se me dijo, que no me preocupara y que de seguir en aquella situación un poco más, lo que tendría que hacer sería dirigirme hacia un fondo que se veía una cierta luz, pero que no se veía tan apenas nada. Yo, bueno, no sé expresar cómo pude tomarme aquello de la forma en la que me lo tomé. Tengo que decir que lo que acababa de sufrir era una disección aórtica de grado 1. Yo no lo sabía, ni las personas que había allí tampoco, ¿no? Lo que hicieron mientras yo, por decirlo de alguna ausente, pues fue bajar corriendo a comunicar, a llamar a una ambulancia, a un servicio de emergencias, con la sorpresa que justo debajo de donde estábamos nosotros, había una ambulancia allí. Había una ambulancia del 112. En esa ambulancia del 112 iba un médico, le habían llamado por otra razón, a una persona mayor le había dado un bajón de tensión y había acudido ahí. Bueno, la persona que iba en esa ambulancia, resulta que no iba nunca en esa ambulancia, porque él iba siempre en el helicóptero del 112. Aquel día un compañero le había pedido que le hiciera una guardia porque tenía un evento familiar y esta persona estaba allí. Bueno, pues esta persona que siempre estaba en helicóptero, aquel día iba en la ambulancia. Bueno, pues esa persona era un médico que era primo hermano de mi esposa. José Antonio es su nombre. Cuando le dieron el aviso, automáticamente él avisó a la central, comunicó lo que ocurría para pedir otra ambulancia que quedara atendiendo a la persona que él estaba atendiendo y que él subía rápidamente a la parte de arriba a atender una urgencia que le comunicaban en ese momento. Bueno, cuando subió arriba, pues vio de quién se trataba y dijo, anda, pues si es Rafa, si es el marido de mi prima. Él pensó enseguida, me hablaba, yo le contestaba, eso lo recuerdo perfectamente. Pensó en un momento, vio la urgencia rápidamente, subieron rápidamente, me recogieron y me montó en la ambulancia y me llevó como una flecha al hospital, ¿no? Creo que él lo primero que pensó fue que podía ser un ictus y como tal, pues rápidamente pensó en la gravedad y en la urgencia, ¿no? Salió disparada la ambulancia para el hospital y recuerdo que camino al hospital, pues me habló, me preguntó, Rafa, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Yo le dije estas palabras que fueron, no te preocupes, me encuentro perfectamente, no tengo dolor, sé que me muero, despídeme de mi esposa y de mi hija, pero estate tranquilo que no tengo dolor ni estoy en un lugar ahora que me encuentro perfectamente y que no me importa. Así las cosas, volví a perder, por decirlo de alguna forma, volví a perder el conocimiento. Era como si entrara y saliera, ¿no? A veces podía escuchar todo lo que ocurría a mi alrededor, pero era esporádico, o sea, no era continuo. O sea, podía escucharlo a momentos, ¿no? Bueno, me llevaron a urgencias rápidamente. Allí solicitaron enseguida que se me hicieran
un escáner cerebral, porque en principio lo que creían que era un ictus, y todavía estaba, por lo visto no se había manifestado todavía el daño cerebral, y al ver que aquello salía limpio, pues lo que hicieron fue hacer un escáner circulatorio. Claro, en cuanto vieron el escáner circulatorio ya se dieron cuenta de la gravedad de lo que había, ¿no? La disección aórtica era, según el parte médico que me remitieron a mí después, era de 80 milímetros por 70. O sea, llegaba hasta el tronco renal, por lo visto. Bueno, acudieron enseguida los cirujanos de la quinta planta, que era cardiología, bajaron, vieron la gravedad de lo que había y dijeron que aquello era inoperable. Aplicaron el protocolo médico, lo que hicieron, por lo que me cuentan las personas que por ahí había, me dejaron apartado, me sacaron de las urgencias y me dejaron apartado en una sala, allí un poco tranquilo, tampoco en una manta térmica, me acuerdo de esto, porque mi esposa fue lo primero que me contó cuando recobré el conocimiento después de estar 8 días en la UCI, en coma inducido. Bueno, pues la cosa se quedó así, ellos esperaron a que llegara algún familiar o algo, porque lo que solían hacer en estos casos, y así se lo explicaron a mi esposa, era conducir al paciente a la UCI y esperar el fallecimiento, porque la realidad es que aquello no tenía solución, según se lo contaron, ¿no? Cuando ella llegó al hospital, que tardó poco, porque claro, José Antonio había llamado a su esposa la había llamado a la mía y habían subido rápidamente al hospital. Pues cuando llegó, pues claro, preguntó, le dijeron, pues mire, lo tenemos ahí en una camilla esperando, o una de dos, a que fallezca. Pensamos que ya ha fallecido, porque hace 5 minutos hemos entrado y ya le hemos tomado constantes vitales y no daba señales de ningún tipo. No sé qué tipo de pruebas se realizan a un enfermo en este tipo de casos, pero eso fue lo que a mi esposa le dijeron. Cuando ella entró, pues ya me estuvo hablando, y en aquel momento pues tuve otro lapsus de esos, de los que ya había tenido alguno, y le escuché. Y tal cual la escuché, le pude contestar. Le dije que lo sentía mucho, le dije lo mismo que le había dicho a su primo en la ambulancia. Lo sentía mucho, que no sufrieran por mí, que no tenía dolor, que estaba en un lugar en el que era feliz y que me habían dicho que mi vida se acababa, que acabó. Sí, pues ella, claro que hizo, lo que hizo fue inmediatamente hablar con los médicos y a decirles que, oiga, pero si estoy hablando con él, no puede ser. Entré y, bueno, de alguna manera volvieron a hacer una prueba de reanimación y vieron que contestaba o que daba señales o que emitía algún tipo de señal, ¿no? Afortunadamente para mí cambiaron de opinión, y al ver que, bueno, que todavía había algo que hacer allí, pues, inmediatamente me subieron al quirófano. Le dijeron a mi esposa, quédese aquí firmando documentos, que nosotros lo subimos para el quirófano. Váyase a casa, la operación a la que le vamos a someter es a vida o muerte, más a muerte que a vida. Tardaremos entre 10 horas y media y 12 horas, pero no se preocupe, que cuando terminemos le llamaremos a casa. Así fue el tema, ¿no? Me subieron sobre el ardor de la tarde, desde las 12 del mediodía, que había tenido el desvanecimiento, yo entiendo que en aquel momento fue cuando la disección aórtica se hizo de alguna manera latente, ¿no? Sería el ardor de la tarde cuando entré al quirófano y salí sobre, pues a lo mejor me aplicarían pues a la 1:30 o el ardor de la madrugada, o sea, otra vez 12 horas que estuve allí, ¿no? La siguiente
lo siguiente que recuerdo fue que de repente me vi, ¿cómo lo explico? Estaba, como decirlo, boca abajo, de alguna forma, ¿no? Y vi debajo de mí, pues vi una mesa grande, allí como un quirófano, y allí un montón de personas alrededor. Llegué a contar a 12 personas. Y claro, yo no sabía lo que ocurría, no sabía dónde estaba. Lo primero que pensé fue, madre, ¿qué le habrá pasado a ese pobre que está ahí? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le ha ocurrido? No era consciente, o sea, no supe ni dónde, bueno, supe dónde estaba porque estaba rodeado todo de personas, de personal médico y de aparatos había allí. En aquel quirófano había un montón de aparatos con que tampoco sentía nada. En aquel momento no sentía dolor, solo sentía un bienestar y me dio por, no sé, bueno, de alguna forma, por ojear un poco lo que por allí ocurría, ¿no? Hasta que en algún momento dado dije, bueno, pues voy a ver. De alguna forma fui dando la vuelta y pude verme de alguna manera porque tenía la cara la tenía tapada, pero en un momento dado no sé qué ocurrió, que destaparon un momento y me pude ver. Y me quedé, pues dije, pero si soy yo, pues qué ha ocurrido, qué ha pasado, ¿no? Sentí mucho miedo en ese momento, sentí pavor. Estuve por, de alguna forma, salir de allí, de hecho creo que salí de allí, estuve por los pasillos porque no había nadie en aquel momento, y sentí miedo y volví otra vez a entrar, ¿no? Esa fue la sensación que tuve, o lo que pude llegar a ver en aquel momento, ¿no? O lo que recordaba después. Luego tardaron como 12 horas, me sacaron, estuve en coma inducido en la UCI, creo que fueron 5 días. La operación había salido bien, pero lo que le comunicaban a mi esposa una vez sí y otra también era que no había ninguna seguridad de que ni siquiera, lo primero, que retornara, o sea, que volviera, porque ante la gravedad de la operación no sabían los órganos lo afectados que habían podido estar o que pudieran estar y cómo habría quedado yo, cómo quedaría, ¿no? Hasta que el despertar no se produjera. Y si era positivo el despertar, no podían saber la afectación que había podido tener, ¿no? Entonces, estuve 5 días en coma. En esos 5 días, ellos intentaron la reanimación, creo que 3 veces. Y lo que pudieron ver en aquella reanimación no les gustó y volvieron a inducir el coma, creo que hasta 3 veces. Y a la cuarta, el jefe de la UCI, que luego lo llegué a conocer personalmente, pues se le ocurrió una idea y dijo, mire, no lo hacemos nunca. Dice, pero vamos a intentar esta última reanimación estando usted en la UCI. Esto es algo que no hacemos, pero pensamos que ya no va a despertar porque lo que hemos probado nosotros no nos ha gustado nada. Total, que aquella vez entró mi esposa en la UCI y estuvo hablándome, estuvo acariciándome los brazos y la cara y todo esto, y aquella vez desperté. Todavía cuando lo cuento han pasado 10 años y aún se me pone la carne de gallina porque, bueno, el despertar fue muy brusco, fue muy desagradable. Creo que eso es algo bastante frecuente en las personas que han estado un tiempo en coma y que, claro, que han pasado lo que pasé yo, ¿no? Estuve 5 días en coma. Cuando me reanimé, lógicamente, tuvieron que probar los órganos, porque claro, luego había que ver la afectación, ¿no? de lo que había podido
sufrir en el tiempo en el que estuve hasta que la cosa se solucionó, ¿no? Fueron probando los órganos uno por uno y todos respondieron, se pusieron muy contentos, ellos hablaron de milagro. Esto el jefe de la UCI se lo dijo a mi esposa así, dice, a ver, yo no he visto, yo también creo que fue un milagro, porque el cúmulo de circunstancias que se dieron antes y después, pues la verdad es que aún pasó otra cosa un poco que yo recuerdo con mucho cariño, porque cuando recuperé la conciencia, ellos me pidieron cómo se llama usted, dónde vive, dónde trabaja, a esta persona la conoce, eso a usted le sonará porque lo habrá visto muchas veces. Y recuerdo que me preguntaban que dónde trabajaba y tal. Yo entonces trabajaba en un periódico de aquí, de Zaragoza, vivo en Zaragoza, y les dije que trabajaba en ese periódico. Y casualmente allí, una de las enfermeras que me había atendido en la UCI, pues era la esposa del jefe de deportes del periódico. Y me preguntó, dice, pues si trabajas en tal sitio, ¿conocerás al jefe de deportes? Digo, sí, el jefe de deportes se llama Francisco tal. Dice, pues sabes, es mi marido. Bueno, aquello ya confirmó que la cosa iba bien, ¿no? Y al sexto día o al séptimo día apareció por allí, yo ya estaba consciente, antes de nada he de decir que desde el primer momento en el que yo me desperté de la UCI y del coma, tuve la seguridad y la conciencia de que me iba a recuperar. O sea, ante la gravedad de lo que había, yo era consciente perfectamente de que yo saldría de allí, de que saldría prácticamente recuperado al 100%, no, porque es imposible, ¿no? Siempre quedan secuelas y de hecho 10 años después vivo con ellas, pero sí que podría decir perfectamente que me he recuperado un 80% de las graves secuelas que me quedaron después de la operación. Y eso que todo salió bien.